Hay que reducir los tiempos de espera. Lo que no es de recibo es que tú vengas a mi almacén a cargar o descargar y no sepas cuánto tiempo vas a esperar. El reto es la transformación digital. Creo que en España se necesita un acuerdo marco general para el transporte de mercancías. Sí. La sostenibilidad ya no es una opción. Es que es el propio consumidor el que cada vez va a estar más preocupado de cómo llega un producto a mis manos. Cómo impacta en el medio ambiente ese fabricante. Hey, tecnófilos, ¿qué está pasando por ahí? Bienvenidos a la nave del emprendimiento, bienvenidos a Tecnologizar sin morir. Hoy vamos a intentar aprender algo como siempre y hoy tenemos con nosotros a Javier Jasso. ¿Quién es Javier Jasso? Pues aquí me tienes, en cuerpo y alma. Pues cuéntanos, descúbrete. Hazte presente. Esta es una buena reflexión, ¿eh? Todo el mundo nos tendríamos que preguntar en un momento determinado quiénes somos. Yo lo he hecho, pero no he conseguido responder. Bueno, yo te diría que soy un ciudadano de 50 y algo, bien, preocupado por muchas cosas, interesado en muchas otras, al que necesitaría como 2 o 3 vidas para hacer todo lo que quiere hacer, que intento aprovechar el tiempo lo máximo posible y dedicarme a las cosas que me gustan. No es posible llegar a todo, por lo que en algún momento tienes que ir descartando opciones y te quedas, bueno, pues con un alto porcentaje de tu tiempo dedicado al trabajo, ¿no? No debería ser así, pero acaba siendo así, sobre todo si es algo que te gusta. ¿Y cómo llegaste al mundo del transporte y la logística, este maravilloso mundo? Pues un poco por casualidad, la verdad. Porque... Por casualidad, ¿no te atrajo de entrada? ¿No entraste porque te tocaba? No. Cuenta, fue por casualidad. Yo creo que de todas maneras cada uno de nosotros debería ir descubriendo su camino a lo largo de la vida. Es imposible que a una persona de 14, 15, 16, 18 años le preguntes qué quiere ser y lo tenga claro. Que tenga claro qué quiere ser para el resto de sus días. Es posible que haya casos, y no lo dudo. Sí, hombre. Personas que hayan descubierto su vocación ya en una temprana edad y se profesionalicen. Pero creo que todos deberíamos ir experimentando diferentes cosas y viendo, pues eso, en qué lugar encajas mejor en cada momento de tu vida. Porque quizás encajo perfectamente en este momento dentro del sector de la logística y el transporte, pero no lo hubiera hecho cuando tenía 30 años. Entonces creo que es importante que todo el mundo se vaya conociendo y vaya explorando diferentes ámbitos, diferentes posibilidades profesionales y luego elija la que mejor se ajusta a su personalidad, a su dinámica, a su manera de ver las cosas y de ver la vida. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo caí un poco por casualidad. ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? Pues mira, yo estudié turismo, porque mi idea inicial era estudiar periodismo. Por diferentes motivos no era posible. Sí, lo que sea. Así que empecé por turismo, luego historia del arte, nada que ver con el transporte y la logística, sí. Aunque recordemos que el concepto de logística procede precisamente de los inicios de la historia, ¿no? Claro. De civilizaciones como la romana. Los romanos tenían una gran logística. Exacto. Y llegó un momento en mi vida en que hice un parón y decidí poner el foco en otros campos. ¿De dónde eres, Javier? Yo soy de Lleida. De Lleida. Sí. ¿De la ciudad mismo? Sí. Nacido en el Hospital Arnau de Vilanova. Muy bien. Molt bé. Parla català, però... Bueno, parlo català, però potser no és el català de Barcelona. De Barcelona. Encara que ja porto molts anys a Barcelona i ja se m'ha tret una mica l'accent aquest del català de la franja, ¿no? De la franja. Bueno, porque habrá muchos catalanes dentro de Cataluña, ¿no? Sí, hay muchos acentos. El del Vallès, el de tal, como bueno, en Galicia, hay muchos acentos, claro. El catalán de Girona no es el mismo que el de las Terres de l'Ebre. Claro. Ni el de Lleida. Bueno, sí. Como el castellano igual, porque un tío de Bilbao habrá su castellano y el de Teruel, bueno, el Teruel no tanto, pero a lo mejor el extremeño, el andaluz, con acentos distintos, bueno, en fin, o de Murcia o de todas estas cosas. Sí, efectivamente. Y bueno, aterricé en el mundo de la logística un poco por casualidad. Buscaba un nuevo empleo. Yo aterricé en una empresa de transportes y de lo primero que vi
es la escasa profesionalización del sector. Claro, te hablo 2 décadas atrás, quizás algo más. Sí. Y lo primero que me pregunté es, bueno, si me quiero dedicar a esto, tendré que estar formado. Aprender. Tendré que saber qué es un Incoterm, qué es un CMR, Sí. en fin, una serie de conceptos básicos dentro de la logística. Y nada, a partir de ahí pues busqué las posibilidades de formación que en ese momento ¿Y había que era una empresa en muy nuestro grande de país. transporte o...? Sí, una empresa Ya, con representación nacional y con con peso. entidad. Sí, sí. Porque no es lo normal en el transporte, o lo que hay es muchísima atomización y empresas Sí. muy pequeñas, ¿no? No, pues Quizá. yo tuve esa suerte Sí, ¿no? de caer en una empresa con estructura y con posibilidades. Y nada, a partir de ahí, pues grado superior en gestión del transporte y la logística, máster en logística integral, posgrado en inteligencia artificial aplicada al sector del transporte y la logística, bueno, diferentes formaciones. Y Es hasta decir, aquí. que te formaste, no solo te formaste en historia y en No, turismo, sino que no. luego te formaste No. ya dentro. Yo creo que la formación del es sector, básica. hombre. Una formación específica para el campo en el que trabajas. Y cuéntanos Es importante. el papel de AECOC y lo que haces tú. Primero lo que supone AECOC a nivel en el contexto nacional y luego cuál es luego la labor que tú desarrollas. Bueno, pues empiezo por lo último. Mi posición en AICO, que es responsable de transporte. Formo parte del área de logística y transporte. AICOC nace a finales de los 70 en España. Y las siglas responden a la Asociación Española de Codificación Comercial. Esto nos puede sonar a chino, pero es mucho más familiar de lo que creemos, porque lo que hace AICOC a finales de los 70 es traer a España un código de codificación estándar, el código de barras, el que vemos en todos los productos que consumimos a diario. Sí. Entonces, AICOC trae a España el código de barras. Que AICOC, provenía de... había 2 entidades a nivel mundial que intentaban desarrollar ese concepto, Estados Unidos y Europa, básicamente. Llega un momento en el que alguien decide que... Europa en los 70 es capitaneada por alemanes, franceses e ingleses, ¿o qué? Sí, alguien decide no. Yo creo que es una conclusión a la que se llega y es que se debería trabajar con un único código de codificación, Sí. principalmente para que tú, que desarrollas un producto en España, le pongas un código de barras codificado en España y ese código de barras sea válido para vender el producto en China, en Japón Sí. o en Países Bajos. Y ya de aquella se fue a un estándar. Al final, ¿qué estándar triunfó? Es un código de barras en este caso que permitía que la lectura de ese artículo fuera compatible en cualquier mercado mundial. Ajá. O sea, la cuestión es que todo el mundo hablamos de estándares, pero cada uno quiere el suyo. Claro, sí. Entonces, tú tienes una empresa y quieres tu estándar. Claro. Y yo tengo otra y quiero el mío. Vale, perfecto. Elijamos un estándar. ¿Cuál? No lo sé, pero uno. Uno solo para Uno todos. solo. Al final siempre alguien triunfa, ¿no? Es lo que ocurre ahora mismo con el ecosistema digital. Sí. De eso si quieres hablamos luego. Acuérdate del vídeo. VHS, Beta, Exacto. 2000, no sé qué. Al final no, triunfó el que no era el mejor, que era el VHS, ¿no? Y que se estandarizó quizá un poco todo. Sí, pero lo hemos visto con los conectores, por ejemplo, con los cargadores de teléfono, los conectores. Los USB, tal. O sea, pero es normal. O sea, Sí. es algo normal. Entonces, como te decía, AICOC llega a España a finales de los 70, una asociación que nace a finales de los 70, y claro, desde finales de los 70 ahora pues ha evolucionado en multitud de aspectos. Ahora la organización es una organización empresarial multisectorial Sí. que representa diferentes sectores, gran consumo, gran distribución, pero luego también, no sé, bricolaje, ferretería, salud, bienes tecnológicos de consumo, en fin, diferentes sectores. Y dentro de su estructura hay diferentes áreas, y el área de logística y transporte es una un área muy de importante. ellas. AICOC es una de las asociaciones que representa a los usuarios del transporte, aquellas empresas que aportan la carga. Claro, Los cargadores. Los cargadores. Los cargadores, como normalmente se ¿Y les cómo conoce. impacta realmente en transportistas y en cargadores y en operadores? ¿En qué impacta? AICOC, ¿en qué impacta? Sí. Bueno, AICOC representa evidentemente a las Lo empresas representa, usuarias. pero también tiene otra labor Sí. dentro de docente, Sí, una labor sí, de... sí.
todas maneras tenemos que recordar que también dentro de ECOC no solamente hay empresas fabricantes y distribuidoras, Claro. también hay empresas de transporte, Claro, también claro. hay operadores logísticos. Claro. Recordemos que el 85% de las empresas asociadas a ECOC son pymes, ¿no? Algo que también es importante teniendo en cuenta el dibujo que Claro, tenemos claro, en en España, ¿no? El representatividad. dibujo, exacto, del tejido productivo. Por lo tanto, nosotros somos los interlocutores de estas empresas ante la Administración. ECOC forma parte, por ejemplo, del Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes, del Observatorio de Puertos, de grupos de trabajo constituidos por el propio Ministerio, ADIF, etc. En definitiva, representamos a las empresas ante la Administración. Trasladamos a la Administración las preocupaciones de las empresas y también trasladamos a las empresas las iniciativas puestas en marcha por la Administración. Ajá. Entonces, Es bidireccional. Exacto. ¿Y qué iniciativas destacarías que estáis liderando en AECOC en materia de, por ejemplo, en materia de eficiencia, innovación logística, etcétera? ¿Qué tenéis en marcha? Bueno, hay bastantes proyectos, bastantes proyectos. Hemos hablado de la estandarización, Es el origen. el aspecto de la codificación, pero esa estandarización de códigos ha evolucionado. Claro. Del código de barras se está pasando al código QR. Sí. De hecho, lo estamos viendo ya en multitud de productos de alimentación. El vino, por ejemplo, además del código de barras y el etiquetado, incorpora un código QR para aportar más datos. Sí, sí. Datos importantes para el consumidor, porque recordemos que la cadena de valor responde a las necesidades del consumidor final. Claro. Y el consumidor final eres tú, soy yo y es las personas que nos están viendo y escuchando. Entonces, la cadena de valor responde a nuestras necesidades. Y si el consumidor quiere ser más sostenible, estar más informado, disponer de información en tiempo real, todas esas necesidades se trasladan a la cadena de suministro, a la cadena de valor. Por lo tanto, las herramientas o los estándares que comparte ECOC responden a eso. Y dentro de esos estándares, pues ya te he mencionado el código QR, pero luego tenemos otra serie El etiquetado RFID, de por proyectos. ejemplo, es una cosa que contempláis en sustitución de algo visual. No estamos trabajando en ese campo específicamente, pero dentro de esa estandarización de códigos, evidentemente tenemos los códigos, la codificación de GS1. Esa codificación además permite disponer de información sobre la trazabilidad de un producto desde el origen hasta el destino, incluyendo las partidas aduaneras. O sea, podemos disponer de toda la información con el código GTIN de cada artículo, Claro. que es un poco el DNI, ¿no? que puede identificar al producto. Por lo tanto, ese es un aspecto que trabajamos, pero luego hay otros aspectos de innovación que también tenemos en cuenta. Todo el tema relacionado con la documentación digital del transporte. Estamos desarrollando ahora un proyecto que es el proyecto iDocs, que simplemente lo que pretende es dar pasos hacia un ecosistema totalmente digitalizado. Estamos centrando la atención, creo yo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, en que muchas veces ponemos el foco en la digitalización del activo, pero no ponemos el foco en la digitalización de la gestión. Hay ámbitos de nuestras vidas que sí que han puesto el foco ahí. Por ejemplo, los bancos, gestión bancaria. La gestión bancaria. No son activos tangibles, Sí. pero sí, el dinero lo es, evidentemente, cuando lo sacas, vas a un cajero automático. Pero han digitalizado todo el proceso de pagos, proceso de intercambio de mensajería, definitivamente. Todo, sí. Pero en el sector del transporte y la logística todavía estamos como muy vinculados al activo. O sea, quiero digitalizar el camión, por ejemplo. La carga. La carga, el pallet, la caja. Pero o sea, luego no hay una visión pero global. la gestión de esos activos, todavía hay partes de esa gestión que trabajamos de una manera muy analógica, muy manual. Y que la digitalización en el transporte todavía está en pañales. Sí, yo creo que está en un estado... El uso de TMS, por ejemplo, de Transportation Management Systems, nos permitan ver la empresa como un todo y tener controlados todos los procesos dentro del transporte y la logística. Claro, antes cuando te hablaba de estandarizar soluciones de comunicación, buscar soluciones de comunicación estándar, hacía referencia precisamente a eso. Tú en una empresa te puedes encontrar con un ERP desarrollado por una firma de software, luego tienes
un CRM comercial desarrollado por otra, Sí. tienes La gestión del CMR, por otro lado, con otro sí, proveedor. la gestión del almacén, por El almacén ejemplo, por tienes otro un lado. Warehouse Management System con otros. Sí, 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 sí. Puedes tener incluso un TMS con otro software Otros, sí, sí. y si quieres ya pues, elevar la cuestión, una Control Tower que Control pueda Tower, incorporar todos esos sistemas, ¿no? Sí, sí. Pero cada desarrollador de software intenta mantener su espacio, evidentemente ocupar su espacio y defender su posicionamiento en el mercado. Y lo importante es que entre todos ellos, más allá de esa defensa, se puedan comunicar. Entonces nosotros, por ejemplo, en el proyecto iDocs que estamos desarrollando, lo que ponemos sobre la mesa es un estándar de comunicación, no un software, un estándar de comunicación que nos permita hablar entre los diferentes sistemas. Y es porque buscamos ocupar un hueco que la propia legislación ha dejado de lado. O sea, la legislación que hace referencia al contenido del documento de control en el transporte Sí. te dice los campos que debe incluir, pero no te dice cómo debe ser. Por lo tanto, ahora mismo nos encontramos con documentos de control de transporte que son totalmente Dispares. Heterogéneos. ¿Tú El tuyo crees que puede la ser- administración debería entrar en eso y estandarizar un informe? Un CMR, por ejemplo, decir, yo quiero los datos con este formato, ¿no? Y que todos Bueno, trabajaran en pro de eso. La administración lo que ha hecho ha sido legislar. Sí, bueno, Ha legislado y diciendo el documento debe incluir estos campos, pero no ha propuesto un modelo. claro. Bueno, como no ha propuesto un modelo y todos los actores de la cadena están convencidos de que un modelo facilitaría las cosas, bueno, pues ya lo aportamos nosotros. Vale, vosotros hacéis esa estandarización. Me parece Aportamos me parece un muy documento importante. Es como, bueno, los autónomos y las empresas lo saben perfectamente por el estándar de documentos de la agencia tributaria. Sí, claro. El formulario, me lo invento, 123, El es 104, el formulario el- 123 y está estandarizado de esta manera y los campos tienen que ir aquí. Sí, pero en materia de Hacienda está todo controlado, ¿eh? Bueno, pues Esa es otra historia. Ey, no te preocupes. no se trata de buscar esos mismos formatos, pero sí de proponer un estándar sí. de documento que pueda facilitar sobre todo la comunicación, ¿no? Podrían entrar, ¿eh? Y ayudar, pero lo que pasa es que no entiendo por qué en unas cosas, en unos departamentos de la administración sí, en otros no. No lo entiendo muchas veces. ¿Y cuáles son los retos? Es decir, ¿sería un reto, por ejemplo, la estandarización, el transporte y la logística? ¿Uno de los retos importantes o hay más? El reto es la transformación digital. La transformación digital del sector. Sí, los ingredientes que podamos meter en esa olla para elaborar el caldo, Sí. pues dependerá. Pero creo que en ese proceso de transformación digital deben estar presentes, evidentemente, las empresas de software, las asociaciones aportando sus puntos de vista y, en nuestro caso, aportando propuestas de estandarización. Sí. Y luego también es un importante papel el que tienen las empresas, sin duda. Puedes poner... La gran empresa lo tiene más fácil porque sí que es verdad, pero luego están las pymes, que eso es Claro. el 85%. Eso ahí es donde está Claro. la cosa complicada, Claro, ¿no? las empresas grandes o de mayor estructura tienen mayor madurez tecnológica, más recursos, tanto económicos como humanos. Claro, claro. Y claro, las pymes pues son otra Y también otra la historia. iniciativa y que no les quede otro remedio. Es decir, la empresa No. grande no se puede permitir el lujo de... No, y de hecho son un poco las que impulsan Claro. la transformación Sí. del sector en muchos aspectos, ¿eh? En muchos casos los cargadores, ¿no? Sí, Son sí, los sí, que sí. obligan. Sí, es sí, decir, hablo de los cargadores. claro, O sea, las grandes el empresas. cargador sí que le exige a... Claro, lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad. O sea, el nivel de presión regulatoria que tienen las empresas, las grandes empresas, Sí. es altísimo, altísimo. Entonces, esas empresas para medir, por ejemplo, su huella de carbono Sí, de impacto alcance en la- 1, 2 y 3, Sí. pues evidentemente necesitan ayuda externa de sus proveedores de porque eso transporte. le puede llevar por contra las ejemplo. cuerdas si no controlan. Es que es el propio consumidor el que cada vez va a estar más Claro, preocupado de cómo llega un producto a mis manos. Cómo impacta en el medio ambiente ese fabricante. Yo lo Claro. sé por algunas empresas que llevo, joder, están todo el día con la sostenibilidad. Es prácticamente, joder, como una... Ya lo conté, pero es que es una cuestión, no sé, una locura. Bueno, ya no es una opción. No. Sí. La sostenibilidad ya no es una opción. Es una Una obligación, fijación. Sí, quizás. sí. Y luego también debemos tener en cuenta la regulación europea, por esa presión normativa hacia las empresas. Y está España
preparada para la descarbonización, para todo esto que nos viene? Bueno, estamos en el camino. Los objetivos son muy Pero ambiciosos. ¿cómo vamos con respecto al resto de los países? Pues, a ver, ¿en qué aspecto? Progresamos ¿En qué adecuadamente. aspecto? Porque aquí también es que el No, a capítulo de nivel sostenibilidad... seguramente las grandes empresas estarán a un nivel, pero hablo de lo que es el conjunto, ¿no? del sector. Bueno, hay unos objetivos marcados por la propia Unión Europea, eso para empezar. Entonces, a base de esa regulación, las empresas tienen que empezar a trabajar en sus procesos. Pero yo creo que la sostenibilidad nos debe hacer reflexionar sobre cómo fabricamos, cómo transportamos, cómo consumimos y cómo reciclamos. Entonces, debe dar respuesta a todos esos procesos. Nosotros como consumidores tenemos que hacer una reflexión de qué consumo, qué tipo de producto y luego cómo lo reciclo. Las empresas, evidentemente, tienen que estar preocupadas de sus procesos de fabricación, porque la normativa les obliga. Claro. Los reglamentos acerca de emisiones, plástico, etcétera, han venido para quedarse. Entonces, ¿cómo estamos? Pues las empresas están, evidentemente, trabajando en todo ese proceso. Pero hay algunos aspectos del concepto sostenibilidad que todavía están en un estado embrionario, ¿no? Embrionario. Si hablamos de la electrificación del transporte, pues se pone de manifiesto. De ahí vamos a hablar, sí. Entonces, bueno, yo creo que vamos en el buen camino. AECOC, por ejemplo, lidera el proyecto Lean and Green aquí en España. Este es un proyecto que nació en Holanda, en Países Bajos, hace ya unos años, que llegó a España de la mano de AECOC. Y dentro de este proyecto, de este programa, Lean and Green, ya tenemos a 170 empresas adheridas. Y lo más importante es que un 45% aproximadamente son empresas de transporte y operadores logísticos. ¿En qué consiste el programa? Ayudar a las empresas a medir su huella de carbono, pero especialmente en la cadena logística, o sea, especialmente en el transporte y la distribución. Entonces, no es que les ayudemos haciendo el cálculo, no, el cálculo lo tienen que hacer ellas, claro, evidentemente. Nosotros lo que damos son las herramientas, facilitamos a las empresas las herramientas para que sepan cómo se calcula y luego también para que ellos elaboren su informe con un compromiso. O sea, las empresas que forman parte del programa Lean and Green deben alcanzar unos objetivos de reducción de CO2. Conforme van alcanzando esos hitos, se les va reconociendo con diferentes, lo que nosotros llamamos estrellas, ¿no? Seguro que habéis visto pues, algún camión por la carretera o alguna empresa de distribución que lleva rotulado o rotulada alguna estrella, ¿no? Que pone Lean and Green, pues le vais dando estrellas según va cumpliendo con los estándares de sostenibilidad. Exacto. Conforme van reduciendo la huella en sus operaciones, se les va otorgando ese reconocimiento. Hablas de electrificación. ¿Qué papel juega en la descarbonización el uso del ferrocarril en el transporte? Pues, mira, yo siempre pongo un ejemplo gráfico, que no sé si es muy acertado o no, pero para intentar trasladar el momento que vive el transporte por carretera en concreto. El transporte por carretera en este momento, imaginemos un camión que en la parte delantera, en la parte de la cabina, tiene una presión que es la presión de la escasez de conductores. Y en la parte trasera del semirremolque hay otra presión que es la sostenibilidad. Y en medio está el camión. Y el camión debe soportar esas dos presiones, la presión social de la falta de relevo generacional y la presión de la sostenibilidad. Y dentro de la sostenibilidad hablaríamos de digitalización y hablaríamos de intermodalidad. Sí, claro. Entonces, el ferrocarril, en mi opinión, creo que es una oportunidad para el transporte por carretera, pero una oportunidad que deben aprovechar ambas partes. El ferrocarril debe conocer la dinámica de la carretera, acercarse, explicar al sector qué es el ferrocarril y cómo funciona y cuáles son las oportunidades que ofrece. Y el sector de la carretera tiene que acercarse también al ferrocarril para interesarse por esas infraestructuras que se están desarrollando. Autopistas ferroviarias, por ejemplo. Claro. Yo pertenezco a la Asociación Española del Transporte, estoy en la Junta Directiva y soy delegado para Galicia Norte de la ET. Y lo intentamos por todos los medios acercar el ferrocarril, la hibridación del transporte, es decir, acercar el camión al ferrocarril y el ferrocarril al camión. Pero luego nos encontramos con problemas como los corredores, ¿no? Es decir, tenemos el corredor mediterráneo que más o menos progresa adecuadamente, pero hay zonas como el noroeste de España
donde el corredor atlántico no está progresando tan adecuadamente. Entonces, ¿cómo intentamos, cuál es la visión vuestra desde AECOC sobre los corredores, lo que va a desempeñar, la importancia, el desarrollo de esos ejes de comunicación para descarbonizar, para hacer la logística y la distribución y el transporte más sostenible, teniendo en cuenta que el camión, si el vehículo eléctrico progresa más o menos hacia una electrificación, el camión lo vemos todavía bastante lejos, ¿no? Lo que no sea última milla, vamos. Claro, si hablamos de electrificación, debemos tener en cuenta que en este momento la principal dificultad es el desarrollo de infraestructuras en nuestro país. Recordemos que España tiene una red de carreteras muy amplia, con muchísimos kilómetros de carreteras. No sé si es el primer país europeo en cuanto a la red de carreteras. Autopistas, las más buenas. Entonces, los planes de la Unión Europea o de la Comisión Europea es que cada 60 kilómetros se disponga de una estación de recarga eléctrica, pero esa estación debe estar acondicionada para el vehículo pesado. Entonces no se trata de poner cargadores por poner cargadores, sino cargadores que respondan a las necesidades del transporte pesado. Entonces nos encontramos ahora mismo con un sector que a nivel de fabricantes están haciendo sus deberes. Tú ahora te puedes comprar un camión eléctrico que tenga una autonomía de X cientos kilómetros, pero claro, cuando ese camión intenta hacer una ruta entre Sevilla y Barcelona, se va a encontrar con ciertas dificultades a la hora de recargar en carretera. Y ese es el principal hándicap. Y no solamente la construcción de infraestructuras, sino la conexión de esas infraestructuras a la red eléctrica. Si queremos una red electrificada, tendremos que cambiar el modelo para que realmente tengamos posibilidades de que esos vehículos recarguen en tiempo y forma. Esto en cuanto a la electrificación, por lo tanto, ahí queda todavía muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Y en cuanto al ferrocarril, que estábamos comentando, en este momento yo creo que los planetas están alineados, como nunca. Me explico. Tenemos recursos económicos, tenemos voluntad política y hay, en este caso, planes. Por lo tanto, se da todo lo necesario para que demos un impulso al ferrocarril. Y yo siempre hablo de evolución y revolución como dos conceptos que definen la transformación, el cambio. Tú puedes evolucionar, eso quiere decir de manera progresiva ir adaptándote a los cambios, y eso te permite, pues, quizás no tanto esfuerzo, o adaptarte de una manera brusca, abrupta, dramática incluso, y eso se le llama revolución. Y a lo que estamos asistiendo ahora creo que es una revolución del ferrocarril, porque como durante 30 años no ha evolucionado en muchos aspectos, incluso más. En materia de carga no, en materia de pasajeros sí, evidentemente. Pues claro, ahora tenemos que revolucionar el sector y eso implica, pues, hacer muchas obras a la vez, porque hay dinero para hacerlas, tenemos un tiempo establecido para ejecutarlas, vamos a tener las infraestructuras, pero eso requiere que la demanda se acelere, de que la información llegue a las empresas para que empiecen a interesarse por el ferrocarril, que la información llegue a las empresas de transporte terrestre para que se empiecen a interesar por las autopistas ferroviarias en España. O sea, hemos revolucionado el sector y ahora tenemos que ir acelerando. Tenemos los ingredientes, ahora solo hace falta hacer el guiso, ¿no? Claro, pero bueno, hay camino por recorrer y mucho que hacer, sobre todo si queremos llegar al objetivo de ese 10% de mercancías transportadas en ferrocarril en 2030. Recordemos que ahora estamos en un 3,6, si no me equivoco. Que viene siendo graneles la mayoría, ¿no? Graneles, siderurgia, química, automóviles. Pero lo que son contenedores y lo que son semirremolques, sube el semirremolque al camión, sería, ¿no? Bueno, es el concepto de la autopista ferroviaria. Claro. Eso acabaría con el problema también de los conductores, o acabaría o lo paliaría, ¿no? Esto de que nadie quiere ser conductor, ya no es que no haya conductores, es que la vida de un conductor es un Cristo a nivel de conciliación familiar, ¿no? Claro. A ver, no hay una solución para el tema de la escasez de conductores. Se deben poner en marcha diferentes iniciativas que deben funcionar al unísono, de la misma manera. Pues primero de todo potenciando una FP dual que realmente lo sea. O sea, que una persona que lleva a cabo el ciclo de grado medio de conductor profesional salga del grado medio con la capacitación y los permisos. Sí. Y si hay que ayudar a esas personas para que lo obtengan, pues se les ayuda. De hecho, el Ministerio de Transportes está trabajando en una iniciativa que va a ayudar precisamente a esas personas
que están en ese itinerario formativo a obtener los permisos de conducción. Pues bienvenida sea la propuesta. Por otro lado, tenemos que seguir captando profesionales que quizás opten por otro itinerario que no sea ese, pero que se sientan atraídos por el sector del transporte por multitud de factores. Lo vemos ahora, por ejemplo, con el programa Es tu Fuerza del Ministerio de Defensa y la Fundación COE. Bueno, pues profesionales de tropa, del ejército, que con 45 años se desvinculan del ejército y, ¿por qué no?, pueden incorporarse al sector del transporte, como conductores o como cualquier otro perfil. Porque no solamente faltan conductores, faltan jefes de tráfico, faltan jefes de almacén, pero es un problema grave a nivel mundial. Y es porque quizás volvemos a la evolución y a la revolución. Claro. Durante estos años no hemos sabido transformar la imagen del conductor, ni quizás hemos tratado a los conductores como se merecen. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Hemos llegado a esta situación quizás por los propios errores. Es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Es el eslabón más débil, a veces no se les cuida ni se les trata correctamente. Se les deja ahí, bueno, hasta hace poco incluso descargaban, colaboraban en la descarga y tal, se les deja pues en sitios esperando a descargar con una calidad de vida horrible. Es que hay que mejorar muchas cosas. Claro. Empezando por los propios tiempos de espera, que nos preocupan. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, y te lo digo porque yo conozco, he tenido en el podcast a un conductor de camión que se ha ido de aquí a trabajar allí. Luego entraríamos en mil cosas, ¿no? Si la es vida, no es vida o tal. Pero bueno, allí no se hace esperar a un camionero para descargar. Allí tienen track stops que le paga la empresa para poder dormir tranquilamente, ducharse por la mañana, comer, tener una vida digna. Estados Unidos es un país de camiones, porque también el ferrocarril allí, aunque en temas de carga sí que funciona, pero se transporta muchísimo por camión. Tienen una vida, yo te lo digo porque yo les sigo día a día a estos hombres, que me gusta, no sé por qué, llámame loco, otros peinan bombillas. Yo sigo a camioneros por todo el mundo que están trabajando en Europa, en España y por ahí, y veo lo que les está pasando, ¿no? Allí, aparte de que ganan más dinero, luego están mejor tratados. Luego están fuera de, evidentemente no vale para cualquiera. Tienes que estar fuera de tu ámbito familiar, pues tendrás que estar soltero, etc. Claro, hay algunas dinámicas que quizás no se puedan cambiar. O sea, el camión todavía necesita una persona que lo maneje, de momento. De momento, sí. Por lo tanto, esa dinámica no se va a poder cambiar. Pero sí se pueden cambiar otras. La conciliación, mejorar la conciliación. Correcto. Que la mayoría, en un alto porcentaje, pernocten en casa, si no cada noche, cada 2 noches. Sí. O sea, una serie de condiciones que debemos ir cambiando entre todos, pero que también requieren de colaboración y de diálogo entre todas las partes. Y debemos también tener en cuenta que el sector del transporte es muy sensible, y la logística en general, al concepto de costes. Por lo tanto, mejorar las condiciones de los conductores va a suponer un incremento de costes salariales, sociales, claro, de la propia cadena de suministro. Y todos debemos ser conscientes de que tendremos que pagar más quizás por las cosas. Sí, sí. Entonces, bueno, como consumidores también tenemos que hacer esa reflexión. Yo siempre digo una cosa, cuando vamos al supermercado un domingo por la tarde a buscar una caja de leche, el precio no es el mismo. No somos conscientes de cómo ha llegado esa caja ahí un domingo por la tarde, ni las personas que están detrás de la cadena haciéndonos llegar ese producto en ese momento a nuestras manos. Absolutamente. Y eso se debe poner en valor. Sí, sí. Porque poniendo en valor eso, pones en valor pues el trabajo de todas las personas que forman parte de la cadena. Claro, claro. Ahí me dejas el balón botando, porque yo entiendo que el sector del transporte es un sector presionado por los costes y es un sector en guerra de precios, ¿sí o no? ¿Guerra de precios? ¿En qué sentido? Sí, porque siempre hay alguien que va a hacer un porte por un céntimo menos, ¿sí o no? Bueno, pero nosotros como cargadores no podemos entrar. O sea, hay una ley que dice que la empresa de transporte no debe trabajar por debajo de costes. Sí. Pero los costes de explotación los conoce la empresa de transportes, nosotros no. O sea, si yo te contrato a ti como transportista y tú me das un precio por el servicio, tú debes saber, el primero de todos, si ese precio se ajusta a tus costes de explotación o no. Y para eso, por ejemplo, está el observatorio de costes. En caso de que, pues no sé, un autónomo, que ahora se compra un autónomo, se compra un camión y decide empezar a trabajar en el sector del transporte y quiere saber
cuál es la configuración de costes de explotación de un vehículo articulado de carga general. Bueno, pues lo primero que puede hacer es ir al Observatorio de Costes del Ministerio para saber, de acuerdo, de los costes de explotación del vehículo, qué porcentaje se me llevan las ruedas, los seguros, las dietas, el AdBlue y el diésel. ¿Tú qué se lo hace? Todo eso está reflejado en el Sí, Observatorio pero de ¿tú Costes. crees que va a consultarlo? No, ¿O tira, no lo más sé. bien de por dónde va el aire? Bueno, entonces quizás haya más hay posibilidades de... no hay control de gestión, tú lo decías antes, no hay digitalización, no hay control de gestión. Una empresa que tiene 20 camiones realmente sabe cuál es su punto muerto, hasta dónde puede llegar y no, o se deja llevar porque yo quiero portes, quiero trabajo y lo hago a cualquier precio. No lo sé, eso se lo deberías preguntar a los responsables de esas empresas. Bueno, te pregunto tu opinión, ya sé que tú no eres transportista, Yo, en evidentemente. mi opinión, creo que una empresa de transportes, como cualquier otra empresa, debe conocer sus costes de explotación, claro. No sé, es que cuando tú, no sé, tú confeccionas una camiseta, Sí. debes saber a qué precio tienes que venderla para sufragar tus costes, ¿no? y obtener un beneficio. O en la restauración, en la hostelería, deben saber el escandallo de costes del plato combinado. Deben. Yo he tenido gente aquí en el podcast hablando de esto y se quejan de la guerra, se quejan de que el sector del transporte pasa como otros sectores muy parecidos, o distintos pero muy parecidos, en el cual siempre hay alguien que está dispuesto a hacerlo más barato. Y eso siempre lo que acarrea, evidentemente yo tampoco estoy proponiendo que haya una regulación del precio mínimo y nada de eso, pero me refiero que a lo mejor ese desconocimiento de los costes, esa falta de sistemas de información, porque lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede optimizar, con lo cual si entramos en esa dinámica y no conocemos, pues nos puede llevar a que vayamos bajando los precios y realmente luego en el balance sea deficitario, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero no tiene sentido que tengas que cerrar tu empresa con un almacén lleno de paquetes, ni que lleves un camión cargado con un camión de 40 toneladas, un vehículo de 40 toneladas cargado y que te cueste dinero. Sí. O sea, todos trabajamos para ganar dinero, no nos olvidemos de ese concepto. Por lo tanto, si creas una empresa es para que te dé rentabilidad. Otra cosa es que la tendencia del mercado no te lo permita por miles de circunstancias, pero el objetivo principal es ese. Los beneficios, claro, evidentemente. Si obtener no, un beneficio. Si no, ¿qué sentido tiene la empresa? Claro. Entonces, yo, mira, ya aprovechando que me das la oportunidad, si alguien nos está viendo y escuchando Sí, claro. y se encuentra en esa situación, pues yo lo primero que le sugiero y le recomiendo es que acuda al Observatorio de Costes para saber exactamente cómo están distribuidos los costes de explotación de un vehículo. Y tienes en el Observatorio de Costes vehículo articulado de carga general, frigorífico, incluso furgoneta. Es un buen trabajo, eso la verdad es que eso es algo muy, muy importante si se utiliza, claro. Claro, es que recordemos que el Observatorio de Costes del Ministerio, aunque suene un poco pedante, pero es una herramienta que no existe en otros países europeos. Yo diría que en casi ninguno. Y es una herramienta quizás infravalorada. Infravalorada, sí, o no utilizada, ¿no? Se dispone de muchísima información. Sí que es cierto que, claro, hay unos meses de diferencia, de demora entre la obtención de datos, el análisis y la publicación de los ¿Eso lo mismos. actualiza cada año o qué? Pero bueno, ¿Lo actualizan no, cada 3 meses. permanentemente? Sí, cada 3 meses. Muy interesante. Una cuestión, vamos a hablar de, bueno, hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial, Big Data, yo qué sé, las nuevas tendencias de la tecnología, a todos nos sorprenden. ¿Cómo se está sabiendo integrar en el sector de la logística y el transporte lo que pueda aportar la IA o los sistemas de información masiva a la hora de, hablamos ahora de lo que es el control de costes a través de la administración, para cómo impactan la cuenta de resultados? ¿Se está sabiendo utilizar? ¿Cuál es vuestra opinión? Que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse es evidente. Sin embargo, yo soy mucho más prudente a la hora de hablar de la inteligencia artificial aplicada al sector del transporte. ¿Por qué? Pues porque hay una tecnología que lleva conviviendo con nosotros desde hace décadas o siglos y que de momento no se sustituye, y es el papel. Entonces, el sector del transporte todavía es papel dependiente, por decirlo de alguna manera. A la antigua, ¿no? Hay muchos procesos que se siguen basando en el uso del papel. Entonces, vayamos paso a paso. Digitalicemos procesos, pero despacio.
El primer paso es ser conscientes de que va a haber una ley de movilidad sostenible en breve aprobada. No sé si en 3, 4, 5, 6 meses, no lo sé. Pero en breve llegará. Y esa ley de movilidad sostenible incluye en uno de sus artículos la obligatoriedad de que el documento de control administrativo en el transporte sea digital. Sí. Por lo tanto, vayamos paso a paso. Empecemos por ahí. Que todo el mundo utilice un documento de transporte en formato digital. Llámese documento de control, o si quieres dar un paso más, la carta de porte. Si quieres dar un tercer paso, incorpora también los datos del albarán de la mercancía en ese documento. Claro. Y a partir de ahí podremos ir construyendo ecosistemas más complejos y podremos incorporar la IA en muchos más procesos. Sí que es cierto que hay empresas que ya están incorporando la inteligencia artificial, pues para optimizar rutas, para predicción de diferentes escenarios, pero no es la gran mayoría de las empresas del sector. O sea, son los líderes, las más grandes seguro. Claro, son los que lideran quizás esa revolución digital. Pero yo apostaría por ir dando pasos poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa, porque la normativa está aquí y luego va a haber otras leyes que también nos van a afectar. La ley Crea y Crece, facturación digital obligatoria. Entonces todo esto está aquí en el horizonte. Tenemos que... Nos está viendo. Claro. Entonces, lo que no podemos pensar es que esto no va con nosotros. Sí, que es lo que pensarán muchos todavía. Sí, pero es que ya nos ha pasado con empresarios, me refiero. Bueno, esto no va conmigo, hombre. Yo tengo camiones, yo me dedico a mis conductores, mis historias. No, pero cuidado, que esto también va con las empresas usuarias, ¿eh? También. O sea, los cargadores tienen una alta dependencia del papel en muchos aspectos relacionados con el transporte y la facturación. Entonces, si yo voy a digitalizar el documento de transporte, pero le voy a seguir dando el albarán de la mercancía en papel al conductor, no avanzaremos nada. Habrás digitalizado el documento de transporte, pero el documento mercantil lo seguirás imprimiendo. Por lo tanto, todo el mundo tiene que trabajar en la misma dirección. Claro. Y ser consciente de lo que implica. Yo siempre pongo un ejemplo que es como bastante gráfico, y es, imaginémonos un vehículo autónomo, un camión autónomo, en el año 2000X. 50. Vale, que va a ir el camión autónomo con un señor sentado en el asiento del copiloto con un montón de papeles. Una imagen absurda. Por lo tanto... hay que automatizarlo, sí. Claro. A ver si vemos eso. Yo creo que sí, que lo que son las grandes vías, no sé lo que opinas tú de la conducción autónoma o para cuando lo ves, pero lo que son las grandes vías de comunicación, a lo mejor las autovías, tal, en cuanto se les dote un poco de inteligencia a la vía en sí, sumado a los métodos de navegación, LIDARs, imagen, etcétera, es posible que a lo mejor por esas grandes vías y en otras zonas que el camión pueda ir luego el conductor a recogerlo y meterlo ya dentro de otros sitios. Eso también... Bueno, no hace demasiados días, hace unos días tan solo, apareció una publicación en los medios hablando del éxito de un piloto que han desarrollado en Alemania sobre conducción autónoma. Se creó un holding formado por los principales fabricantes de vehículos para desarrollar un piloto y está dando buenos resultados. Sí, en unas vías controladas, claro. evidentemente en trayectos muy controlados, sí. Pero es un primer paso. Hombre. Y lo estamos viendo también en otros ámbitos más cerrados, como el ámbito portuario. Sí. Hay puertos en Europa que ya trabajan con vehículos autónomos en su interior para mover contenedores de un sitio a otro. Sí. Por lo tanto, no sé cuánto tardará, pero está ahí, ¿eh? Está ahí. ¿Y hay alguna innovación o tendencia que te parezca especialmente transformadora por el transporte, aparte de la IA y tal? ¿Hay alguna cosa que está viniendo en el transporte y la logística? Pues no sabría decirte, pero creo que también hay que tener en cuenta todo lo que la Comisión Europea está desarrollando a través del reglamento EFTI. También Cuéntanos. Va a cambiar un poco el paradigma de la comunicación entre los actores. Porque hay una pregunta que debemos responder y es ¿cómo nos comunicamos? No qué software tengo, ¿cómo me comunico? Y no cómo me comunico con el transporte. ¿Cómo me comunico con el transporte, con el siguiente nivel de subcontratación, pero a la vez
con la agencia tributaria, con mi forwarder, con la naviera o con la empresa ferroviaria. O sea, el ecosistema no es un ecosistema cerrado, sino es abierto y tan complejo como la cadena de suministro quiera ser. Por lo tanto, debemos plantearnos esa pregunta, ¿cómo nos comunicamos? Y respondiendo a esa pregunta, el reglamento EFTI lo que ha propuesto es que cada país de la Unión Europea desarrolle una plataforma de comunicación, una EFTI Gate. El objetivo del reglamento EFTI es que la Administración promueva estas plataformas para que la Administración se pueda comunicar a través de documentación digitalizada con los diferentes actores de la cadena, pero que ellos también lo puedan hacer entre sí y con la propia Administración. Y esas plataformas yo creo que tienen sentido, futuro, y que seguramente será una realidad. Aquí en España ya lo es, al menos un desarrollo inicial de la plataforma simple, que se va a llamar la EFTI Gate en España, pero en el resto de Europa también se trabaja en el desarrollo de esas... A integrar todos los actores de la cadena de suministro. Claro. Y que haya un único protocolo, estándar. Un único punto de reunión. Que eso no quiere decir que tengas que abandonar los puntos de reunión que ya tienes establecidos, ¿eh? Cuidado, no. Van a existir unas plataformas EFTI que tendrán que estar certificadas y por encima de ellas va a existir la EFTI Gate a nivel estatal, que en España será simple. Entonces, tú, yo y 25 oyentes o espectadores podemos crear una EFTI Gate para comunicarnos entre nosotros. Sí. Pero esta plataforma, a su vez, puede estar comunicada con una plataforma que cubra un mayor ámbito, ¿no? Entonces, mientras tanto, no hay, volvemos al tema de los conductores. No hay conductores, los necesita el sector. ¿Qué se está haciendo en ECOC? O si os corresponde, ¿qué estáis intentando hacer? Buena pregunta, porque que no haya conductores, sí, es cierto, para la mayoría quizás de las empresas asociadas a ECOC, bueno, no es un problema directo, porque no contratamos conductores. Claro. Aunque hay algunas que sí, hay algunas empresas de distribución que tienen flota propia. Sí, sí. Y también hay empresas de transporte que forman parte de ECOC, por lo tanto sufren en primera persona esa falta de conductores. Es un tema que nos preocupa muchísimo y que preocupa, yo diría que a la mayoría de directivos de empresas de este país. Sí, sí. ¿Cómo vamos a trabajar ese aspecto? El baby boom se jubila. Y es difícil, y es difícil. Al que pertenecemos nosotros. Entonces, nosotros, ECOC tiene un área de empleabilidad y gestión del talento. Proponemos acciones. O sea, estamos en constante comunicación con otras entidades que puedan aportar soluciones y nosotros ser pues un altavoz. Antes te he comentado, el programa Es tu Fuerza del Ministerio de Defensa y Fundación COE. Sí, para atraer. ECOC forma parte de COE. Es una buena iniciativa. Por lo tanto, hay que dar altavoz a esa iniciativa. Sí, sí. Si el Ministerio aprueba las ayudas para las personas que están estudiando el grado medio, pues habrá que ser un altavoz para que esas personas conozcan el programa. Y sobre todo también estamos trabajando con centros de educación. O sea, mantenemos un contacto desde el área de empleabilidad con centros de formación, con la comunidad educativa. Sobre todo en aquellas, emprendiendo acciones justo antes de que los jóvenes decidan, bueno, qué hacer con su vida, qué trayectoria profesional quieren seguir. Por lo tanto, hay que poner en valor el sector del transporte y la logística desde una edad muy temprana, para que los jóvenes empiecen a valorar ese sector como estratégico, no solamente a nivel económico, a nivel social, y que no es una profesión, no puede ser una profesión denostada. En su día fue una profesión de gran valor, ¿eh? Sí. En los 70, ser camionero era... Sí. Era un trabajo fenomenal, ¿eh? Yo lo que... Y sé que quizás esta respuesta no sé si será políticamente correcta o no, pero ahora mismo se está trabajando en el tema de los coeficientes para que se regule la jubilación anticipada de los conductores. Es una medida que evidentemente apoyamos, pero debemos tener en cuenta que esa jubilación anticipada va a impactar todavía más en el sector. Por otro lado, tenemos que poner en valor el trabajo de estos profesionales, pero no sé con qué tipo de acciones, pero pongámoslo en valor todavía más. Y en tercer lugar, aunque evidentemente esa reforma de la Seguridad Social que va a permitir la jubilación anticipada de los conductores incluye dos términos
que definen las profesiones que se pueden acoger a esos coeficientes, y esos términos son peligroso y penoso, a mí me gustaría abandonarlos, porque evidentemente si queremos captar talento, tenemos que explicar la realidad, sí. A las personas que se incorporan al sector tenemos que explicarles la realidad, y es la que es, y el trabajo es el que es. Pero tenemos sobre todo que intentar trabajar por unas mejores condiciones laborales, desterrando esos conceptos de peligroso y penoso. Porque creo que no son calificativos atractivos para la profesión y que no ponen en valor. Sin embargo, la tecnología debería permitir, hombre, en un mundo en el que la gente se va a jubilar cada vez más tarde, porque la esperanza de vida crece y un tío hoy con 65 años es una persona que si no quiere jubilarse o no lo tiene pactado, pues la tecnología sí que va a permitir. Hoy por hoy, conducir un camión no es lo que era. Bueno, quizás la conducción ha mejorado, claro, pero también hay trabajos físicos también, asociados que, bueno, requieren, pues eso, un estado físico. Estar ágil, sí. Mira, y desde el papel de las empresas cargadoras, ¿cómo se puede impactar en que la vida del camionero, cómo se impacta, sea más llevadera, lo que hablábamos antes? Pues mira, hay acciones directas que podemos poner en marcha mañana mismo. Reducir los tiempos de espera. Eso para empezar. Muy importante, sí. Eso para empezar. Y no solo para mejorar las condiciones del conductor, sino también para mejorar la productividad del transporte. Sí, los tiempos, la eficiencia. Por lo tanto, si tenemos una ley que nos dice que a partir de la primera hora el transporte puede repercutir el tiempo de espera, esa paralización, bueno, pues intentemos cumplir con esa hora, o pactemos un tiempo mayor si es que requiere la operación de carga-descarga. Sí. O sea, si yo sé que te voy a descargar el tráiler en 1 hora y 30 minutos, pues te lo comunico. Oye, voy a tardar 1 hora y 30 minutos. Sí, claro. Lo que no es de recibo es que tú vengas a mi almacén a cargar o descargar y no sepas cuánto tiempo vas a esperar. Estar ahí 6 o 8 horas en unas condiciones penosas, porque además no es lo mismo. Si tú puedes hacer incluso el descanso que te corresponde en un sitio decente, en un sitio donde puedas tener tu vida, porque el camionero el problema que tiene es que el camión es su casa durante varios días a la semana, ¿no? Entonces, hay que reducir los tiempos de espera, eso para empezar. Y luego hay que mejorar las condiciones en esos lugares de espera. O sea, ya que tienes que esperar, hazlo en un lugar decente, humano, agradable. El tío lo va a agradecer. Agradable. El tío le está contando como tiempo de descanso. O sea, puede luego arrancar cojonudamente. Oye, voy a tardar 6 horas, vale, no pasa nada. Aquí tienes este sitio para estar, una litera, un sitio donde puedas duchar, donde puedas estar, no lo sé. Entonces, esa es otra parte que hay que mejorar, ¿no? Y que las empresas creo que están trabajando ya en esa línea. Sí. O sea, y hay un tercer factor que es el reconocimiento. Sí, claro. O sea, el trato. Debemos explicar quizás a todos los actores que forman parte de la cadena quién es quién y la importancia de cada uno. Sí. Para una labor cultural. El transportista es importante que las personas de almacén al que va a cargar sean eficientes para cargar y descargar en el menor tiempo posible. Sí. Pero también es importante que las empresas de almacén sean conscientes de la importancia que tiene el conductor y de que el tiempo del conductor también tiene su valor. Por lo tanto, diálogo y colaboración. Darle es que visibilidad a los distintos actores dentro del transporte y la cadena de suministro, que se sientan respetados, que se sientan valorados y que uno sin otro no tiene... es que no tiene sentido. Y el camión se queda en el muelle y nadie lo conduce, pues estamos haciendo un pan con una... Es que seguramente habrá personas que nos estén viendo que estén pensando ahora mismo que lo que estamos explicando pues no se lleva a cabo, porque su experiencia es negativa o porque conocen diversos lugares en los que pues no cuidan al conductor, el trato no es tal. Y es posible, claro que es posible. Pero tenemos que reducir el número de lugares donde eso ocurre. Está cambiando, es verdad que ya se están cambiando las cosas. Yo he visto en empresas cargadoras ya donde se tiene mucho más en cuenta eso, donde ya se han hecho cosas, que no es una habitación para que esperen, una habitación como esto, con una máquina de vending ahí y un váter, ¿entiendes? Una cosa un poquito más, que la gente... El camionero es una persona, el conductor, que necesita, es un ser humano que necesita estar bien. Entonces, luego nos quejamos, no es que no hay camioneros, claro. ¿Quién quiere currar por 2.000 euros al mes o 2.000 y algo, cruzarse Europa y estar pues una semana entera fuera, vuelta, bata? Es complicado. La gente hoy
Bueno, pues a lo mejor esas personas o esas empresas lo que tienen que empezar a ver es al ferrocarril como una opción para esas largas Por distancias. supuesto. Yo soy bueno, ya desde la ET, desde luego, y desde mis propias comisiones de gente dentro de la ET que sabe mucho más que yo de trenes y tal, que sí, que el camión hay que subirlo al tren. Y luego ya iremos a recoger el semirremolque, irá el tío a 100 kilómetros, cogerá el semirremolque y lo llevará a Sí. 50 o 100 kilómetros y luego ya está. Y luego se llevará otro y lo dejará y tal. De todas Una maneras, esta dinámica que estás comentando es muy interesante porque también quizás el panorama varíe cuando, por ejemplo, las autopistas ferroviarias se pongan en marcha. Sí, Porque sí, yo puedo ser una pyme de transporte, no sé, con 10 tractoras, sí, ¿vale? Si yo pongo... pero soy una pyme que no tiene estructura en otros lugares más allá de donde está mi base. claro. ¿Quién va a recoger el semirremolque en el punto donde va a ser transportado por el ferrocarril? Tendré que buscar alianzas. Alianzas, claro. Y ese es colaborar. otro aspecto Lo que importantísimo. no se hace en este país. Alianzas, bueno, pues joder, tendrás que hacer una red nacional con tu empresa, tú unos, otros, y tú te asocias a este, y tú llevas y traes y vas. Pero tienes conductores que duermen en su casa todos los días, que comen como personas normales, no con un hornillo allí en una esquina. Joder, es que a mí me da muchísima pena, ¿eh? Esta gente, joder, que luego viene, es decir, que es de verdad que te lo digo, yo que, joder, desde pequeñito, yo es que tengo una querencia por eso, porque en mi casa el negocio que había era un taxi, ¿no? Y luego el otro negocio que había era una pensión, entonces mi madre alojaba en la pensión, nosotros vivimos en el piso izquierda, el piso derecho teníamos una pensión, teníamos 13 camas, donde dormían maquinistas del tren y camioneros, que venían a traer mercancías, que venían tal y cual. Entonces ese olor a gasoil mezclado a olor a humanidad lo tengo aquí metido en la pituitaria, ¿no? Y es verdad que, joder, venían con aquellos cometas Pegasos, que para mí eran unos caballeros de la carretera, porque aparte eran tíos que sabían de mecánica, eran personas que se valoraban, ¿no? Pues me da muchísima pena hoy ver cómo están, en qué ha acabado todo esto y que ya nadie quiera trabajar con un camión. Cuando es una profesión, joder, pues yo creo que está bonita, llevado... Lo que dices tú, a lo mejor formarse, pues hacer un ciclo de grado medio, para salir de ahí ya con tu preparación, con tu CAP, con tus permisos, con tal. Y luego ya si quieres ser director de transportes o quieres tener una agencia, pues hacer el ciclo superior y prepararte. Ese mismo, yo lo comparo a la seguridad. En la seguridad, yo hace años que vengo defendiendo que tendría que haber un ciclo medio para ser vigilante de seguridad y poner en valor al vigilante de seguridad. Le pasa lo mismo que al camionero, lo mismo. Y luego el ciclo superior para ser jefe de seguridad, director de seguridad y todo lo que tú quieras. Sí. Y poner en valor a esas personas que están haciendo un trabajo de cojones. Yo cada vez que veo un vigilante jurado en el metro de Barcelona o en el de Madrid pelearse con la gente sin tener respaldo jurídico, porque no son agentes de la autoridad. Pues lo comparo a los camioneros, igual, con otras atribuciones, pero Sí. es que tenemos que tender a eso y poner en valor esa profesión. Sí, hay que ponerla en valor además con mensajes positivos. Claro. O sea, y en el último Foro Nacional del Transporte organizado por AECOC, precisamente un sociólogo hizo hincapié en esos mensajes. Tienen que ser mensajes directos y positivos. No le puedes decir a un joven que su puesto de trabajo va a ser reemplazado por un vehículo autónomo, porque es que ya no se va... Primero porque no es verdad. Bueno, en el corto además plazo. de por eso. Entonces, evidentemente, si yo voy a ser reemplazado por una máquina, pues ya no me intereso por este sector, ¿no? Claro. Yo me intereso por un sector en el que yo vaya a ser útil. Y cuantos más años, mejor. Claro. En este momento, yo lo que le diría a un joven que no tiene claro cuál puede ser su futuro es que tuviera en cuenta la opción del transporte y la logística, como también. conductor profesional o como cualquier otro perfil. Yo los animo. Lo que pasa es que hay unas barreras de entrada importantes, cuanto la pasta que cuesta. Sacarse los carnés, hacer el CAP, todo eso. Para Bueno, un si chaval. hablamos de conductor profesional, sí, claro. Claro, ya llegamos a... Tenemos que tener 21 años. Ujú. Están pensando en bajar la edad, no sé qué, yo no sé hasta qué punto, a lo mejor sí, no. Pero hay maneras de introducirse, pues a lo mejor no sé, hablo por hablar ahora mismo, que nadie lo tome en serio. Pero una posibilidad es carnet de conducir B, te puedes empezar a trabajar en la distribución urbana de mercancías, por ejemplo, con una furgoneta o con un coche. Sí, hasta 3.500 kilos, como manda la ley. Exacto. Y a partir de ahí, primero, ver si te gusta, Claro. ver si te sientes cómodo, Sí. y ¿por qué no?
subir de categoría. Sí, sí. Entonces, no hace falta que todo el mundo esté pensando en que va a llevar un vehículo articulado de... Sí, pero son palabras mayores. Es espero verdad que sean 44 toneladas en breve. Sí, sí, eso es otra. Muy importante. O sea, que puedes empezar a dar pasos. Háblame del Duo Trailer, ya que has sacado el tema. Duo Trailer. El Duo Trailer, el Mega Trailer, el Teta Trailer, el llevar 80 toneladas, vamos. Bueno, hemos hablado de sostenibilidad. Es una medida de sostenibilidad. Hay gente que apuesta por él y hay gente que dice que no. Eso Hablo de empresarios, de transporte. dependerá de lo que transportes. Claro, de su visión de negocio. Yo creo que ha venido para quedarse, Sí. el Duo Trailer. O sea, es un conjunto que ofrece muchas posibilidades a las empresas de transporte, pero también a los cargadores, Claro. que es una medida de sostenibilidad, Sí. sin duda. Entonces debemos, primero de todo, se debe aprobar el Reglamento General de Vehículos, esa modificación tan esperada que contempla no solo las 44 toneladas, sino también las gestiones administrativas para los Duo Trailers. Y cuando esa situación ya esté totalmente normalizada y jurídicamente cubierta, yo creo que empezaremos a ver cada vez más. Porque también es una solución que en cierta medida va a permitir paliar la escasez de conductores. Claro. Entonces, a nivel de sostenibilidad medioambiental y a nivel de sostenibilidad social es una medida adecuada. Otra cosa es la sostenibilidad económica. Ahí ya se tienen que hacer números Claro. de si realmente es rentable Eso o es no. lo que yo decía, que había gente que decía que les salía el número y otra gente que no. Volvemos a los costes de explotación. Claro. Me parece una visión acertada. Sí, sí. Antes de, Después de... pues, preparo... ¿Los camioneros están bien pagados en España? ¿Están bien Sí, pagados? pregunto, desde tu punto de vista. Pues no tengo información que me permita decirte si están bien pagados o no. Sí que podemos establecer comparaciones. Antes estábamos hablando de Estados Unidos. Sí. Nada que ver con Estados Unidos, Sí, claro. sin duda. Allí gana mucho más, pero también es verdad que allí es otro mundo, ¿no? Allí hoy trabajas, mañana no, seguridad. Si trabajas, trabajas, si no trabajas, no ganas, si te vas de vacaciones, no cobras. Yo, personalmente, esta es una opinión personal, creo que en España se necesita un acuerdo marco general para el transporte de mercancías. Que haya 50 y pocos convenios colectivos de transporte dificulta muchísimo la tarea de buscar niveles salariales adecuados para esta categoría profesional. O sea, que un conductor del norte no cobre lo mismo que un conductor del sur, Sí. por esa diferencia de convenio colectivo, en mi opinión es un agravio. Y a nivel europeo, un conductor rumano no cobra lo mismo que un conductor español, que Efectivamente. uno francés, que uno italiano. Pero bueno, hablamos de diferentes estados, Sí, sí. pero en este caso que yo te estoy comentando España, estamos sí, sí. hablando de un mismo estado Sí, sí, sí. con 50 y pocos convenios colectivos. Entonces, yo cuando leo noticias de que el convenio colectivo de Cantabria no se ha firmado y el de Andalucía se ha renovado, y el de... Bueno. Claro, es que tienes que estar atento En a... España de las autonomías, 17 comunidades autónomas, 17 regulaciones, que para algunas cosas deberían estar más o menos... Yo lo que digo es que se tiene que trabajar para mejorar precisamente también las condiciones, no solamente de trabajo, de vida, de conciliación, sino también Sí, sí. las condiciones salariales. ¿Cómo? Pues es un debate abierto en el sector, pero creo que una de las medidas que ayudarían es ese acuerdo marco. Poner de acuerdo. Aquí ponernos de acuerdo. Misión, como acaban de estrenar ahora la nueva entrega de Misión Imposible. Mira, vamos a hacer un ejercicio de imaginación para terminar, y es, ¿cómo te imaginas el transporte de mercancías en 10 años? Mójate un poco. ¿En 10 años? Sí, a veces con la influencia de todo lo que está pasando. Pues lo tengo claro, más sostenible, y eso implica mayor intermodalidad y mayor digitalización. El futuro del sector tiene que ser digital, sin duda, sostenible en la medida de lo posible, Claro. teniendo en cuenta los recursos que tengamos a nuestro alcance. Yo creo que estos dos ejes van a ser importantísimos para el transporte del futuro. Y luego debemos intentar trabajar en esa sostenibilidad social. Dentro de 10 años, la situación de los conductores o de la escasez de conductores va a ser todavía peor. Peor. Sí, estarán jubilados todos. Por lo luego. tanto, si queremos seguir siendo un país competitivo en transporte, puntero en transporte, y queremos seguir siendo una referencia a nivel europeo dentro del sector del transporte, tendremos que buscar fórmulas que garanticen o el relevo generacional o mantener la productividad aunque falten conductores.
Y eso también da paso a la imaginación. Que como decía Einstein, la imaginación es el factor más importante del conocimiento científico. Si lo puedes imaginar, pues quizás se puede hacer. ¿Y qué opinas de las empresas que me vino ahora a la memoria, sobre todo un amigo que tiene que traen conductores de otros países, por ejemplo Latinoamérica? ¿Es una solución parcial? ¿Lo ves como algo viable? Bueno, es una solución más. Pero no es la solución. Es que yo considero que no hay una única solución. Son muchas soluciones, Sí. que cada una desarrollándose en un ámbito diferente van a aportar pues, nuevos profesionales al sector. Lo que sí se debe hacer es que esos profesionales se incorporen con todas las garantías. Y que sea atractivo para que se queden. Porque luego Claro. vienen, si la cosa no está tal, acaban marchándose a realizar otros trabajos, otras labores, ¿no? Bueno, hay que fidelizar a estos nuevos profesionales. Hay que fidelizarles, sí. Y la fidelización pasa por lo que hemos comentado. Mejorar condiciones, explicarles con claridad en qué consiste el trabajo. Ser conductor profesional no solamente es conducir, sino que también hay otras tareas asociadas. Sí. La seguridad, la responsabilidad que tiene sobre la mercancía, llevarla en tiempo y forma. Entonces, lo que se necesita son profesionales formados. Vengan de donde vengan, Sí. vengan de donde vengan, pero formados y que nos ayuden a paliar este problema. Muy bien, don Javier. Pues Me has echado años encima con don Javier, don me has Javier, echado bueno, unos cuantos años es una encima. manera coloquial de respeto y de admiración. Los años los tenemos, somos más o menos coetáneos y ya le hemos dado la vuelta al jamón, ¿no? ¿Sí o no? Pues es posible. Ni tan mal. Es posible. Oye, La segunda parte del jamón es la más rica. hace unos días estaba participando en el congreso de la UIP en Valencia. La UIP es la Organización Internacional de Fabricantes de Vagones Sí. para el ferrocarril y celebraban 75 años. Pero teniendo en cuenta que ahora el ferrocarril, o sea, que estamos en plena revolución del ferrocarril, Sí. yo les decía bromeando que los 75 años son como los nuevos 20 para el ferrocarril. Eso me da muchísima moral. Entonces, bueno, sí, los años cumplidos, pues son los años cumplidos, pero estamos viviendo, yo creo que es un momento de cambio. Sí, sí, Y sí. estos momentos de cambio son apasionantes, porque conoces una realidad y ves cómo se va transformando hacia otro escenario, que no sabemos, yo no sé si será mejor o peor, pero será diferente. Yo espero que mejor, hombre. Al final hay que ser, a pesar de cómo están las circunstancias del mundo y de lo que escuchamos, de todo este ruido, que hay mucho ruido en el espectro, está todo muy convulso. Yo creo que el ser humano al final encontrará su hueco y las cosas volverán a su sitio. Lo decimos desde aquí, desde España, desde Madrid, desde donde estamos, que somos unos privilegiados. Tenemos la suerte de haber nacido en un país maravilloso, con todos los defectos, y yo creo que hay que ser críticos y tenemos que mejorar. Pero sí que es verdad que somos afortunados. Sin duda. Vivir aquí Sí, y sí. tener el país que tenemos, que con todos los defectos que tiene, pues joder, y vivir en Europa, a pesar de que estar perdiendo el tren de muchas cosas, como por ejemplo de la industria. Es decir, le hemos confiado la industria a los chinos, la energía a los rusos, a Putin, y la seguridad a los yanquis. Entonces, hoy nos ha venido, de repente, nos ha dado un bofetón del pelo frito, Donald Trump, o como se llame, nos ha dado un bofetón que se lo vamos a agradecer con el tiempo. El de los Fíjate. aranceles. No, sí, que nos dé caña, porque Europa estaba dormida. Europa estaba viviendo mi opinión, su momento de la sociedad del bienestar. Claro, pero es que el bienestar lleva al apalancamiento. No hay peor cosa en una empresa y en un país, pienso yo, porque al final un país es una empresa con otras connotaciones, pero tiene un balance, que el apalancamiento. El apalancamiento te lleva a lo peor. Entonces nos hemos dado cuenta de que a lo mejor no tenemos que contratarle toda la industria a un país que es una satrapía, porque es un país comunista, es decir, a mí no es una democracia. La energía a un tío que está un poco, pues, vamos a ver, yo no estoy hablando de política, que me da igual, yo estoy hablando de no poner los huevos en una sola cesta, ¿o no? Es decir, tú en una empresa trabajas con un solo banco, ni de coña, al menos dos, y depende del tamaño trabajarás con 3 bancos, e irás haciendo el Pareto, o como le quieras llamar,
le vas dando a uno más, a 60, 20 y 20. Y siempre uno calentando el banquillo por si acaso. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que no se pueden poner huevos en la sola cesta, que la industria, tú no puedes dejar la industria en manos de países de este tipo, porque luego el día que te hace falta, no te digo ya la agricultura, es decir, que te morirías de hambre, o la energía, que te corta el gas. Bueno, yo lo que creo es que la geopolítica no es ajena. O sea, hasta ahora lo hemos pensado. Uy, esto de la geopolítica no va conmigo. Sí, claro. Es algo que no me afecta, no me impacta. Y bueno, lo vemos o lo llevamos viendo durante los últimos años y por diferentes motivos. La geopolítica te afecta porque que los piratas somalíes ataquen a los buques ha hecho que el buque tenga que rodear el continente africano hasta llegar a Europa. Y eso ha hecho incrementar los costes. Y eso ha hecho que las cadenas de suministro ya no puedan ser tan tensas, sino que tendrán que estocar un poco más por motivos de seguridad. Que la guerra de Ucrania te plantee otros interrogantes, ¿no? Que quizás tenga que buscar pues, proveedores más próximos, proveedores de proximidad para fabricar mis productos. O sea, la geopolítica... Desde el punto de vista de la sostenibilidad también es importante. Totalmente. La geopolítica no es algo ajeno. No. Nos afecta y nos impacta y cada día más, cada vez más. Que un señor decida pues, implantar una política de aranceles, pues evidentemente a los productos de nuestro país les afecta. Claro. Les afecta mucho. Y además, cuando esa política varía de un día para otro, pues todavía más. No hay nada peor para el tejido productivo que la incertidumbre. Sí. Díselo a Heisenberg. Para hacer crecer las empresas se necesita un clima de estabilidad y certezas. Mira las bolsas. Certezas. Va para arriba, abajo. Que bueno, al final la bolsa, ya sé que es macroeconomía y tal, y dicen, no, el impacto en la microeconomía no es el mismo. Bueno. Certezas y seguridad jurídica. Sí, y eso no andamos muy sobrados últimamente, porque hay demasiadas convulsiones en la fuerza, diría, en términos de Star Wars. Muy bien, don Javier. Pues muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. A vosotros. Tecnologizarse o morir. Es decir, o te tecnologizas o mueres. Eso lo tengo yo más claro. ¿Pero esto qué es? ¿Susto o muerte? Susto o muerte, sí. A ver, aquí defendemos en este podcast que la tecnología es un factor determinante para hacer las empresas más competitivas. Y el no adoptarlo supone, llámale muerte o quiebra o falta de ausencia de competitividad. Y la competitividad, la gran C, lo es todo. Lo es todo. Cierto. Si no hay competitividad, si no hay... Las empresas son máquinas de ganar dinero. Si no ganan dinero, puedes darle las vueltas que quieras. No hay reinversión, no hay generación de puestos de trabajo y lo que hay es la muerte en el corto, medio o menos medio plazo. Pero ganar dinero. Tienen que ganar, generar dividendos, pagar a los accionistas que han puesto la pasta. Estamos pensando en la empresa, en yo, que soy el tío Gilito. Me quiero quedar con todo el dinero. No se trata de eso. Esa es la economía del libre mercado, el capitalismo. Capitalismo, ahorra y trabajo duro, dice el profesor Bastos. Cierto. Muy bien. ¿Quieres decirle algo a la cámara? A la cámara, esa de ahí, decirles algo que quieres que impacte tanto a ti personalmente o sobre la asociación a la que representas. Solo a través de la colaboración vamos a poder desarrollar un sector del transporte más sostenible, más digital, más competitivo, más eficiente. Solo a través de la colaboración. Entonces, hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan. Trabajemos en las cosas que nos unen, pero en este sector y en cualquier otro aspecto de la vida. Muy bien, me quedo con eso. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, un podcast más. Gracias por escucharnos y por intentar aprender algo como hacemos siempre. Y ya saben, se meten, no logizan. Una manera de sobrevivir.